Salud arrancamos como siempre con la mejor energía. Hoy vamos a dedicar este programa 60 minutos a aquellas sobrevivientes del cáncer y a aquellas que también lastimosamente no le pudieron ganar la batalla a esta terrible enfermedad. Vamos a tener un testimonio en primera persona y así también las palabras de un especialista. Octubre rosa, el mes de concienciación del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas. El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama. Estaba desinfectando todas las superficies con este producto que es de Dumox. Desinfectante alcohólico al 75%. Puedes utilizarlo en casa, en tu empresa, en donde vos quieras. Hago una pausa con los productos de Dumox porque ya en segundos va a compartir con ustedes su testimonio una mujer que les va a robar el corazón. Ella es Nancy Grance, mamá, trabajadora y sobreviviente del cáncer. Nancy, ¿cómo estás? Hola, contigo así, no hay choque de puño. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Gracias por la invitación, gracias por estar acá. Bueno, Nancy tiene una historia de vida realmente tremenda. Hubo ya varios golpes duros en su vida y yo creo que para todo lo que ella vivió, el cáncer fue como una manchita más, un saltito más que tuvo que dar en la vida. Contanos acerca de ese diagnóstico, Nancy. Sí, Amalia. Yo me hacía mis controles anuales desde los 40 años. A los 42 me hice mi mamografía. Y la mastóloga me indicó hacerme una ecografía mamaria porque me dijo que mis pechos eran muy densos. Significa que no se ve muy bien, vamos a ver las anomalías, ¿verdad? Fui a hacerme y en la ecografía salió que mi pecho izquierdo estaba muy inflamado. Eso fue lo que me dijo el doctor. Bueno, cuando consulté otra vez me dijeron que no era nada, que estaba todo bien. Y desde ese momento yo empecé a palparme, porque era como que no, algo no te cerraba de esos diagnósticos que recibiste. Claro. Una vez duchándome, me palpo y siento un bulto en mi pecho izquierdo, inmediatamente me voy a hacerme una ecografía mamaria. Y voy junto al doctor Francisco Abet. Él me palpa, mira mi diagnóstico, o sea, mi resultado, y me da una mamografía y una resonancia magnética. Y ahí empezó la pandemia y fue terrible. O sea, que coincidió con la llegada de la pandemia ese diagnóstico. En ese diagnóstico, ¿él ya te dijo es cáncer o no? ¿Usó esa palabra? No usó esa palabra. Yo me hice los 2 estudios, yo creo que él ya sospechaba, no sabría decirlo, pero me dijo vamos a hacer otros estudios. Me dio otra ecografía específica y después de esa ecografía él me punzó el pecho y una vez que tuvo la biopsia recién me dijo que era cáncer. ¿En qué estadio estaba tu cáncer en ese momento? En el grado 1. Iniciando, gracias a Dios. ¿Y a partir de ahí ya te dio las primeras sesiones de quimioterapia? A partir de ahí, él cuando me dio la noticia de que tenía cáncer, entonces me dio unos estudios, varios estudios que tenía que realizar y me dijo que dependía de esos resultados para ver si me operaba primero o me enviaba a quimioterapia. Entonces empecé con quimioterapia en julio. En julio ya empecé. Nancy tenía en ese momento 43 años y como les decía al inicio de la entrevista, ella tiene una vida muy dura porque perdió a Carlitos, su marido, a los 32 años después de un accidente en motocicleta y se quedó con 2 ángeles acá en la tierra que son sus hijos adolescentes. Yo me imagino saliendo de un consultorio con ese diagnóstico, voy a correr primero a mi marido y después a mi mamá. ¿A quién vos corriste al salir de ese diagnóstico? A mis amigos, Amalia. No pude irme con mis papás
ni con mis hijos. La verdad que me iba a costar mucho decirle a ellos tengo cáncer. Sí. Y de hecho que no les dije a mis hermanos y bueno, ellos se encargaron de contarle a tus padres. A mis padres. Hago esta pregunta porque posiblemente muchas mujeres están transitando por este camino de recibir ese diagnóstico y de no saber cómo contarlo, porque supongo yo que el primer pensamiento que te viene es me voy a morir. Es por eso que más adelante vamos a hablar también con el doctor Francisco Abet, que ya mencionaba Nancy, para que nos hable de que hay mecanismos de prevención y de que también hay tratamientos válidos. Por eso Nancy está hoy acá sentada con nosotros. Sabemos que un tratamiento de quimioterapia es muy desgastante física y psicológicamente. Entonces, Nancy, ese proceso de quimioterapia, ¿cómo fue esa primera quimio? Quiero que ella me cuente, yo sé con quiénes iba todo, pero quiero que salga de su boca eso. Sí, bueno, en un inicio, como dijiste, el que te digan tenés cáncer es algo chocante. Sí. Yo en realidad pensé primero en mis hijos, no quería que se queden sin su mamá ya que se quedaron sin su papá, ¿verdad? Sí. Bueno, y después cuando fui con la oncóloga, me dijo que iba a empezar la quimioterapia, que eran 16 sesiones de quimioterapias. Ella me dijo, vamos a probar, vamos a hacer cada 15 días, vos sos joven, sos fuerte, vamos a probar si podés. Sí. Empecé, me acompañaba mis hermanas, mi comadre Rocío, sí, mi cuñado Juan, o sea, mis hermanos nunca me abandonaron, siempre te ibas acompañada. Siempre fui acompañada. Gracias a Dios nunca tuve ninguna reacción a la quimioterapia. Yo siempre salí muy bien de las quimioterapias, nunca, o sea, no tuve un mal pasar, por decirlo así. Un mal pasar, no me puedo quejar, o sea, hacía unos días, estaba un poquito débil, pero después ya pasaba, descansaba súper bien. ¿En qué momento decidiste pelarte la cabeza? Nancy es muy activa en las redes sociales y si bien nosotras ya sabíamos su diagnóstico, de la noche a la mañana, por supuesto, ya la vimos completamente rapada y entiendo yo que son porque el tratamiento va dejando algunos huecos en cuanto a lo que tiene que ver con el cabello, entonces ella optó por pelarse, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa decisión? Siendo que para nosotros nuestro cabello es lo más, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando yo consulté con la oncóloga, ella me dijo, mira Nancy, no vamos a poder evitar la caída de tu cabello. Sí. No hay problema, le dije yo. Ya estaba como resignada esa parte. Estaba resignada y dije, bueno, se me empieza a caer 2, 3 cabellos y yo me voy a rapar la cabeza. No voy a dejar que se me caigan los mechones y eso te parece más doloroso. Más doloroso y iba a parecer más enferma, no sé, era una impresión mía. Entonces yo en la segunda quimioterapia se empieza a secar mucho mi cabello y se empieza a caer. Sí. Entonces le digo a mi hermana, a mi comadre y a todos, le digo, bueno, yo me voy a pelar hoy la cabeza. Mi hermana lleva el rasurador, el de su marido, su máquina. La maquinita de rasurar. Sí, y ellos me pelan la cabeza. Me rapé 2 veces, en 2 oportunidades, porque me parecía que iba a ser, no sé, más llevadero. Y nunca eso no me afectó. A mí no me afectó la pérdida de cabello, inclusive no tuve cejas, pestañas, nada. O sea, todo perdí. Y bueno, hay maquillaje, ¿verdad? Claro que sí. Voy a salir un poquitito de la estructura de las cámaras y demás. No sé si a Pau o a Bruno le voy a pedir que le haga en un momento dado un primer plano a Nancy. ¿Para qué? Para esas que se les está cayendo el cabello o a las que ya se pelaron. Para que vean que casi en un año el pelito de Nancy ya tiene como 10 centímetros. Es peinable. Ahora ya te dejaste las canas que están de moda. Sí. Y también las cejas, las pestañas, todo
está volviendo a la normalidad. En una parte de nuestra conversación, Nancy decía, ellos ya se quedaron sin su papá y yo no quería que se queden tampoco sin su mamá, ¿verdad? Y qué fuerte escuchar eso, ¿verdad? Y me pongo en la piel de los chiquitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese proceso también con tus hijos, Nancy? ¿Y de quién te agarrabas para cada sesión de quimio, verdad? Mis hijos fueron unos capos. Yo les hablé sobre mi enfermedad, o sea, les hablé cuando iba a iniciar el tratamiento de quimioterapia, no me animaba antes. Mis hermanos, todos me decían, tenés que hablar con tus hijos, tenés que hablar, porque era evidente, o sea, sí. Yo dejé de trabajar. Entonces, un día les hablo a ambos, le digo, Carlitos, Abby, yo tengo una enfermedad y tengo que hacer un tratamiento. Necesito que ustedes me ayuden. Sí. ¿Y qué pasó, mamá? Y yo no le mencioné la palabra cáncer, porque parece, ellos eran chicos. Sí. Entonces le dije, va a ser un tratamiento largo, tengo que hacerme quimioterapias. Y ahí ellos ya deducieron, ¿verdad? Ya deducen que es cáncer. Entonces, no te preocupes, mamá, no hay problema. Y después era cuando me iba a pelar la cabeza, Abby, mi hija, es la que me dijo, mami, y tu tipo lagrimeó, sí, le dio pena. Tu cabello. Sí. Y le dije, no importa, mi amor, es parte del proceso, es un proceso que yo tengo que hacer. Después van a volverlo y voy a ponerme turbante, voy a ponerme pañoletas, vamos a estar lindas. Y ella me maquillaba las cejas, sí. Me ayudaba, me decía que estaba muy linda. Y como yo trataba de ponerle 100% actitud, siempre actitud positiva. Tuve mucha fe, le pedí a Dios fuerza, fortaleza, paz. Y tuve esa fuerza, tengo la fortaleza y tuve la paz también. Ya no tuve miedo. Hice mi tratamiento tranquila, mis hijos me acompañaron, hacíamos fotos, videos con mi cabeza pelada, hacíamos bromas y así, y pasamos bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Esas 16 sesiones en cuántos meses se traducen? Yo empecé en julio y terminé en diciembre. Sí. 6 meses. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando con Nancy, porque hay mucho todavía que quiero que vos conozcas acerca de ella, porque yo afortunadamente ya la conozco, pero quiero que vos también la conozcas más, porque sé que te va a inspirar a mucho más, no solamente por ser una sobreviviente del cáncer, sino por ser una cuñambarete que le dio manija a todo lo que le vino encima con la muerte de su marido, y hoy tiene 2 hijos adolescentes que también brillan así como ella. ¿Sabías que, según datos del 2017, el cáncer mamario y el cérvico-uterino lideran causas de muertes en paraguayas, cegando la vida de unas 750 mujeres en nuestro país? No se muevan de donde están. En breve, seguimos creando conciencia sobre el cáncer de mama de la mano del testimonio de Nancy. No te muevas de donde estás. Enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que existen tumores que se alimentan de nuestros pensamientos, especialmente de los negativos? Esto es debido a que se provoca una actividad cerebral que aumenta el desarrollo de los mismos. De ahí la importancia de la buena predisposición del paciente con cáncer para combatir la enfermedad. Quiero volver con Nancy a aquel diciembre del 2020, ese momento de la consulta, y qué es lo que le dice el doctor Francisco Abed después de haber atravesado por 16 quimioterapias. Nancy, contame. Después de haber hecho las 16 quimioterapias, Amalia tenía que ir a la cirugía con el doctor Francisco Abed. Sí. Bueno, entonces la cirugía se hace en el transcurso de 30 días después de la quimio. De la última quimio. De la última quimio. ¿Necesariamente tenían que extirparte ambos senos?
No. Solamente tenía el cáncer o el tumor maligno en el seno izquierdo. Sí. En el seno derecho yo tenía también un bulto que también fue punzado y que me salió como benigno. Sí. Pero con el doctor Abed decidimos también extirpar ese tumor del pecho derecho. Sí, por si a la larga pueda tener algún problema. Sí, para quedarnos tranquilos. Sí. Entonces fui a cirugía en enero del 2021, me operó el doctor Abed y me hizo una cirugía conservadora, donde me saca partes del tumor nomás, digamos, ¿verdad? Y eso va a biopsia y ahí salió que pedían volver a cirugía porque quedó parte del tumor, vamos a decir. Bueno, hablando mucho con el doctor, llegamos a un acuerdo de que lo mejor era la mastectomía, o sea, la extirpación total del seno, para quedarnos tranquilos también, ¿verdad? Y él me dio la opción de que podía hacerme la reconstrucción. Si no podía hacerme en forma inmediata, me iba a poner un expansor y después ponerme el definitivo. Prótesis, el definitivo. ¿Y de qué dependía eso, de que sea inmediato? ¿De dinero o de qué? No de dinero, de cómo él encontraba. Sí, claro. Y él estaba en condiciones. Estaba en condiciones. De hecho, que quedamos que íbamos a hacer con el expansor primero. Yo fui a cirugía y él vio que daba para hacerme la reconstrucción definitiva con la prótesis. Salió, habló con mi familia y autorizaron y me hicieron en ese momento. ¿Cómo fue el verte de nuevo en el espejo después de eso? Y la verdad que muy bien, estoy muy contenta con los resultados, con el acompañamiento del doctor Abed, él es un capo, y estoy feliz porque es algo que, no sé, es algo que nos hace muy bien, ¿verdad? Al vestirnos, ¿verdad? No se nota que un pecho no tenés y el otro sí, y cosas así. Es algo que, qué sé yo, como mujer creo que necesitamos para nuestra autoestima, para estar bien, para estar mejor. Yo estoy muy feliz, muy contenta con el resultado. Igualmente están los sostenes que vienen ya con todo lo que tiene que ver para tapar, ¿verdad? Esa parte física que queda ahí ausente, ¿verdad? Y que nos trabaja mucho, como decía también ya Nancy, psicológicamente, por sobre todas las cosas en cuanto a nuestra autoestima. Ahora, ¿cómo sigue tu vida después de ese proceso? Vos decías, tuve que dejar de trabajar, ahora ya estás trabajando de nuevo, ¿cómo es tu día a día? La verdad que después de mi cirugía hice 25 sesiones de radioterapia. También. Sí, que eran de lunes a viernes, todos los días, hasta terminar. Bueno, yo tengo aún reposo en octubre, tengo que volver al trabajo si Dios permite. Y no iba a trabajar solamente por la pandemia, por el riesgo. Por el riesgo, porque mi oncóloga decía que si cualquier estornudo a mí me podía llegar a dejar en cama, a atrasar mi tratamiento. Si era el COVID no sabíamos cómo íbamos a reaccionar porque mis defensas estaban muy bajas. Entonces, si Dios permite, en octubre estoy volviendo al trabajo. Bueno, ahora quiero, Nancy, que me cuentes un poquito acerca de este proceso también con tus hijos, que en este tiempo crecieron y mucho, ya son adolescentes no solamente en centímetros, sino también posiblemente en mentalidad. Lastimosamente este tipo de enfermedades nos cambia completamente. Entonces, ¿cómo les ves vos a ellos, a ese tu entorno que sufrió esto, verdad? Sí, la verdad que mi familia sufrió bastante, fue un impacto en un balde de agua fría más o menos, ¿verdad? Pero yo creo que nos hizo madurar mucho, nos hizo, no sé, valorar más la vida, valorar a las personas. Yo realmente, hace 10 años o 11 que perdí a mi marido, ya casi toqué fondo, le pedí a Dios
fuerza y me dio y estoy aquí. Bueno, volví a hacer lo mismo. Trato de ponerle actitud, acepté, le dije a Dios, acepto lo que me envías, no te pregunto por qué, no pregunto, sino pregunto para qué. Yo creo que tendré alguna misión, algo, ¿verdad?, para hacer, pero mis hijos están bien, están maduros, son muy buenos, mi familia también, y todos me apoyaron, amigos, compañeros de facultad, o sea, todos hasta hoy día me apoyaron, me dieron amor, cariño, contención desde lejos, ¿verdad? Sí. Pero siempre están ahí. Que es súper importante esa parte, sobre todo con la pandemia, que no podíamos acercarnos, no podíamos llegar hasta su casa y decirle, sabes que acá estamos, ¿verdad? Pero esas respuestas que podemos llegar a dar en mensajes, a través de las redes, o mismo hablar, ¿por qué no?, sobre el tema en cuanto a la prevención, ¿verdad? Claro. Es muy importante siempre dar apoyo y no alejarse, no encerrarse y hablar del tema. Es importante que vayamos a consultar una vez al año si no tenés ninguna síntoma. Sin tener síntomas. Sí. De todas maneras es muy importante ir a consultar con el doctor, con el mastólogo, que es el especialista en mamas, porque ellos van a saber. A mí, yo me detecté por un bulto. Sí. Corrí al hospital, pero hay personas que se dejan estar. Sí, se quedan en el molde. Se quedan por miedo, a veces, qué sé yo, les agarra un miedo y no quieren ir a ver, de que puede que no sea nada malo inclusive, pero tenemos que ir. En algún momento, Nancy, en este tiempo te dijeron que quizás acá en Paraguay no encuentres un tratamiento adecuado, o en todo momento te dijeron, acá vamos a encontrar todo. Sí, a mí el doctor Abed me dijo, no te preocupes, vamos a hacer el tratamiento, vos quédate tranquila. Él siempre me dio la tranquilidad. Yo realicé mis tratamientos, todos mis tratamientos, no postergué nada, no tuve ninguna dificultad en ninguna cosa, gracias a Dios. Bueno, que mucho que estamos aprendiendo de Nancy. Me quedo con muchas preguntas igualmente todavía. El tiempo quisiera que sea 60 minutos o más para seguir hablando con ella, y estoy segura que a vos también te pasa lo mismo del otro lado. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dar a todas las mujeres que tienen miedo para hacerse su autoexamen, a aquellas que están transitando ya con la enfermedad? Bueno, yo les diría a las mujeres que no tengan miedo de acudir a un profesional o que se hagan un autoexamen, porque es algo que te puede salvar la vida. Yo estoy aquí después de 1 año y 4 meses de haber iniciado o de haberme detectado cáncer. Sí. Me siento muy bien, me siento fuerte. Hice todo lo que tenía que hacer, le hice caso a mis médicos. Uno se tiene que cuidar ya en muchas cosas, y ya creo que es de por vida. Uno tiene que cuidar la alimentación, tiene que hacer ejercicio, no tomar tanto alcohol, qué sé yo. O sea, yo dejé de tomar alcohol, dejé de tomar gaseosas, muchas cosas que uno tiene que hacer por sí misma, ¿verdad?, para estar bien. Pero que a la larga valen la pena. Vale la pena. Y mucho. Muchísimo. Nancy, muchísimas gracias por tu testimonio, por compartir con nosotros. De verdad, gracias a Lala, a la producción que le invitó a Nancy. Nos volvimos a reencontrar después de 18 meses. Así que aquí están los productos de Dumox para ella, para que te sigas cuidando, también el tapabocas, y decirte gracias, Nancy, nuevamente. Gracias por esas palabras, gracias por tu historia de vida, que muchas veces uno dice, empieza la historia de vida de la persona cuando la persona nace, pero hay etapas que de alguna u otra forma marcan la vida de un ser humano, y sin dudas la de Nancy tiene varias etapas que valen la pena ser contadas. Gracias. Gracias, Amalia, gracias por la invitación. Que sigas mejorando tu calidad de vida. Nancy Grance, nuestra ídola real en esta tarde de sábado. Vamos a conversar con el doctor Francisco Abed. Él es mastólogo y oncoplástico, y va a estar hablando con nosotros también.
¿Sabías que existen más de 28 millones de personas que han vencido al cáncer gracias a la detección temprana y a los avances en la medicina? Después de la pausa, te hablamos sobre las formas de prevenir el cáncer de mama. No te muevas de donde estás. Enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que cada quimioterapia, entre la compra de los medicamentos y otros, demanda aproximadamente una inversión de 1.500.000 guaraníes cada 15 días? Seguimos aquí en A Tu Salud y en ese primer bloque hablamos con una sobreviviente que es Nancy Grance. A lo largo de la entrevista ella en varias oportunidades mencionó a su médico, a quien la acompañó en este camino. Ya está con nosotros el doctor Francisco Abet, él es mastólogo y cirujano oncoplástico. Queremos hablar de él, de todas las aristas del cáncer de mamas y por sobre todas las cosas hablar de los caminos que nos conducen a la prevención. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Tu Salud. Gracias por acompañarnos, es la primera vez que el doctor viene, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, doctor, Nancy te mencionó en varias partes de la entrevista y qué importante es que el paciente establezca ese vínculo de confianza más que nada con su médico para un tratamiento tan tocante como es el del cáncer. Realmente sí, el cáncer de mama hoy en día en nuestro país y en el mundo ocupa el lugar número 1 en prevalencia de patologías oncológicas en la población femenina, superando ya al cáncer de cuello uterino en nuestro país y a nivel mundial ocupa el primer lugar, así como en Paraguay hoy en día. Sí. Dicho todo esto como introducción, cabe recalcar que el diagnóstico precoz es la clave para lograr un porcentaje de cura superior al 97%. Doctor, hoy por hoy recurrimos mucho a todo lo que tiene que ver con las redes, con internet, muchas veces como para poder informarnos, siendo que de la mano de un médico es lo que vamos a recibir información clave. Una mujer en casa, ¿desde qué edad tiene que empezar a tocarse? Tócate sin miedo, decía la campaña del año pasado. ¿Y qué es lo que podemos decir con respecto a eso? Bueno, antes que nada, sobre la situación o el punto de tocarse, eso se traduce desde el punto de vista técnico como el autoexamen de mama. Sí. Recordar que el autoexamen, si bien forma uno de los pilares en cuanto al diagnóstico, no es el pilar fundamental. Okay. No sustituye ni a la consulta médica por el especialista, ni tampoco a ningún método de imagen. Sí. Entonces, el autoexamen hay que entender que es un método subjetivo, no objetivo, porque es realizado por el propio paciente, pero también hay que saber en qué se debe utilizar o cómo se debe utilizar esa herramienta que es el autoexamen, que si existe algún hallazgo sospechoso, acudir a consulta con el especialista antes de alarmarse. Por otro lado, respondiendo un poco a algunas de las preguntas que vos mencionaste, sí. Se recomienda que exista en pacientes superior a los 20 años que elijan entre el día 2 al día 10 del ciclo, sí, para poder realizar ese procedimiento que se puede realizar con movimientos circulares de la parte de hacia afuera, por así decirlo, comenzando desde el pezón hacia la axila. Pueden ser movimientos circulares o movimientos excéntricos. Segundo, por otro lado, ¿desde qué edad hay que comenzar el rastreo mamográfico de los pacientes? Eso
hay que tener dos grupos, por así decirlo. Uno son los pacientes con antecedentes de cáncer de mama, que deben empezar a partir de los 30 a 32 años aproximadamente, una mamografía siempre complementada con una ecografía, sabiendo que hay otros estudios de mama como la resonancia o la tomosíntesis que se piden en pacientes que tienen indicaciones precisas. Y en pacientes sin antecedentes de cáncer de mama, que es la población mayoritaria, por así decirlo, el rastreo mamográfico debe comenzar a partir de los 40 años, una vez al año, de por vida, complementado con una ecografía mamaria. Independientemente a que ella haya sido madre o no. Independientemente de que haya sido madre o no. Ahí no se tiene en cuenta el hecho de la maternidad. Sí. Se tienen en cuenta, 1, la edad del paciente, y 2, los factores de riesgo que pueden estar asociados con el cáncer de mama para tomar la decisión, o en todo caso algún hallazgo sospechoso en estudios ecográficos. Eso es en líneas generales en cuanto a lo que tiene que ver con un diagnóstico propiamente dicho. Y ahora en lo que tiene que ver con la prevención, en líneas generales, ¿cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta? Realmente eso hoy en día es una situación que debemos crear una conciencia que durante el transcurrir de los años y de la historia se buscó eso de algún u otro modo. Hoy en día se sabe que existen acciones puntuales y sí, acciones que pueden cambiar de alguna u otra manera o ayudar a prevenir con ciertas acciones, como son la consulta, por así decirlo, la consulta anual con el especialista o la consulta periódica con el mastólogo. 2, realizar ejercicios físicos regulares, sí, que eso es algo que de repente cuesta un poquitito, pero que es fundamental. 3, es una alimentación balanceada. Y 4, es realizar los estudios de diagnóstico a tiempo. Entonces, esos 4 pilares: la consulta periódica, los ejercicios de manera regular, una buena alimentación y por último los estudios de diagnóstico que deben ser indicados por el especialista, en este caso el mastólogo, y deben ser vistos también por el especialista siempre. Doctor, en cuanto a los tratamientos, yo sé que las comparaciones son un tanto tediosas muchas veces, pero vos decías al inicio de la entrevista, son casos de prevalencia en Paraguay y en otros países. Y me gustaría hablar en cuanto a esa luz de esperanza que puede llegar a haber en cuanto a los tratamientos. ¿Cómo estamos en Paraguay con los tratamientos? ¿Tenemos lo último de lo último? ¿O vos me decís, no, me falta todavía esto, nos falta todavía algo? No. Realmente creo que existen quizás, nuestro país hoy en día cuenta con todos los pilares o las aristas necesarias para realizar lo que nosotros conocemos como un tratamiento integral. Sí. Si bien es cierto, hay que recalcar que dependiendo muchas veces de ciertos sistemas, llámese públicos, de seguridad social o privado, existen mayores o ciertas dificultades para adquirir ciertas situaciones de última tecnología que hacen a un tratamiento, por así decirlo, eficaz, que es la palabra correcta, pero nuestro país cuenta con todos ellos. A veces son tratamientos que son realmente complejos, que tienen la necesidad de trabajar en equipo multidisciplinario para poder, y eso van a poder ver cuando ya he hablado con Nancy, van a poder ver los distintos médicos que ella fue visitando para lograr ese tratamiento completo. Saber que hoy en día el tratamiento del cáncer de mama, para llamarlo integral, tiene que ser realmente evaluado siempre por varios médicos. Un equipo multidisciplinario, como le llaman ustedes. Así mismo. Sí. Por otro lado, la parte reconstructiva, o valga la redundancia de lo que es la parte oncoplástica, hoy en día debe formar parte del tratamiento integral del cáncer de mama, porque eso, sí. Ahí te quiero hacer una pausa. Porque ahí es donde la autoestima de la mujer de alguna otra manera se ve un tanto más golpeada, y para mí sinceramente es algo nuevo, porque la mayoría de los testimonios que venimos escuchando es como que se resignan y ya se quedan
sin los senos, y por eso que lo de Nancy tiene ese plus extra en cuanto a su testimonio, ¿verdad? Entonces esa es una opción hoy para la mujer. Sí, es una opción, y yo creo así como en el mundo entero debería de ser cada día más, ya no una opción, sino cuando existe una extirpación completa de la mama, como fue el caso citado anteriormente. Realmente, si es posible, debería de facilitarle al paciente o presentarle las posibles opciones reconstructivas que son fundamentales hoy en día. Realmente el cáncer de mama es una patología que no solamente afecta la salud física, sino también la salud mental, sí. Porque la mama es uno de los órganos femeninos fundamentales y es probablemente el órgano femenino más externo. Y entonces yo creo que el abordar hoy en día a un paciente con cáncer de mama debe ser tomado desde el punto de vista multidisciplinario, incluyendo a la reconstrucción mamaria en el tratamiento cotidiano. O sea, no debería de ser más algo, por así decirlo, de privilegio el paciente que sea reconstruido. A eso voy, doctor. Debería de formar parte, como forma en el mundo entero y en nuestro país también, categórico. Nuestro país también hoy en día forma y es realmente uno de los países donde la cirugía oncoplástica, nosotros los médicos ofrecemos esa formación a nuestros residentes, a los médicos que están comenzando, para que eso ya puedan llevar de alguna u otra manera en el ADN, como llamamos así, del mastólogo regularmente, que no sea ya una formación, por así decirlo, más bien estética, no sea una formación extraordinaria, sino sea una formación ya ordinaria, y los beneficios se le pueda ofrecer a los pacientes de manera regular, porque realmente cambia la vida. ¿Un paciente que va a un hospital público puede llegar hasta ese punto hoy o no? Puede sí. De alguna u otra manera, con mayor o menor dificultad, pero puede. Haciendo Yo no estoy en la parte pública, pero puede llegar. Haciendo una comparación, doctor, una reconstrucción mamaria, decías vos el término, ¿es lo mismo que una cirugía estética de unas siliconas? No, es distinto. No, es distinto realmente, porque la reconstrucción, si bien la reconstrucción mamaria en ciertos casos se puede interpretar como que parece algo estético, debería de ser incluido dentro del tratamiento integral. Hay una diferencia entre lo estético y lo reconstructivo. Esa diferencia fundamental debe ser bien entendida. Sí, claro que sí. Ese era un punto por el cual también te queríamos consultar. Y ahora otra cosa, siguen siendo mayormente las mujeres las que son diagnosticadas con cáncer de mama que los hombres. Así mismo, el 1% de los cánceres de mama equivale al varón, el resto es la mujer. Es por eso que uno de los factores de riesgo es el hecho de ser mujer. Doctor, en este mes de concienciación del cáncer de mama, para ir cerrando la entrevista, ¿qué es lo que más le podemos decir a las mujeres sobre este tema? Aquellas que todavía están temerosas, que creen que siempre después de una prueba puede haber ya directamente un diagnóstico. ¿No es así, doctor? No, realmente existe ese miedo a los estudios, a lo que pueda salir en los estudios, pero realmente es ahí donde se debe insistir. Insisto en lo que dije al inicio, de que el diagnóstico precoz hace la diferencia. Debemos insistir en esos 4 pilares. Y la consulta con el mastólogo, con unos correctos diagnósticos, es fundamental y realmente, como les dije anteriormente, hace la diferencia. Nuestro país está equipado en los diferentes sistemas públicos, seguridad social y la parte privada para ofrecer al paciente el mejor tratamiento. La mejor atención. Repito lo que dije anteriormente, las reconstrucciones mamarias deberían de ser o deberíamos de ofrecer a la mayor cantidad de pacientes posibles, sabiendo que todavía en nuestro país existen ciertas limitaciones, como les mencioné antes, dependiendo del sistema donde estemos muchas veces,
¿verdad? Pero yo soy alguien que soy extremadamente convencido y me formé bajo ese lema de que la reconstrucción debe formar parte del tratamiento del paciente integral. Que ese sea el mensaje que llegue a la salud pública por sobre todas las cosas, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en A Tu Salud. Tengo un regalito para vos de los productos Dumox para que tenga ahí el doctor en su consultorio, también el tapabocas y más que nada gracias por hacernos conocer también a Nancy de tu mano. Un placer, a las órdenes siempre. Gracias. El doctor Francisco Abet, él es mastólogo y cirujano oncoplástico, nos acompañó aquí en A Tu Salud. ¿Sabías que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, MSPBS, a través del Instituto Nacional del Cáncer, INCAN, implementará las acciones necesarias para la prevención y la detección precoz del cáncer por medio de la comunicación social, la educación de la población y la información? Más adelante, hablamos de la forma correcta de alimentarnos, todos los sí y los no sobre el Día Mundial de la Alimentación. No te muevas de donde estás, enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que cada año se pierde o se desecha aproximadamente 1/3 de la comida producida en todo el mundo para consumo humano? Unos 1.300 millones de toneladas. Un programa más que emotivo, pero también muy esperanzador y sobre todo que nos deja mucho, pero mucho aprendizaje acerca del cáncer de mamas. Y ahora le toca el turno a la nutrición, porque hoy 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Ya está con nosotros la licenciada Alicia Sánchez, ella es nutricionista y vamos a conversar con ella acerca de la importancia que tiene la buena alimentación. Licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida a Tu Salud, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada agradecer, estoy muy agradecida por estar acá. Y bueno, el Día Mundial de la Alimentación es una fecha muy importante, sí, donde está organizado por la FAO, a nivel mundial. Cada año se celebra este día, sí, es el 16 de octubre. Y es más bien un evento donde participan varios países de todo el mundo, porque es mundial, y la finalidad de este día es la concientización sobre acciones para erradicar el hambre. Aprovechando eso que decís, esas acciones para erradicar el hambre, y ya que está en boca de todos el tema también de las ollas populares que se hacen aquí en nuestro país, que de alguna u otra manera, hay que decirlo, también suman en la vida de varias personas, que posiblemente muchas es su único alimento del día. Hablar un poco más acerca de eso, de la importancia de combatir y de esas acciones que vos mencionabas. Sí, las ollas populares, más bien, como todos sabemos, en esta pandemia ayudó, sí, a la comunidad, sobre todo, para acceder a esos alimentos. Si bien existen también otras formas de acceder a los alimentos, como por ejemplo, promover a plantar los alimentos dentro de la casa, sí, ayudarle al pequeño agricultor comprando productos nacionales, eso es, sí, también una forma. De hecho, que eso son las acciones que se buscan que cada país realice para erradicar justamente el hambre y también así ayudar no solamente a la producción, sino también a la economía del país. ¿Crees, doctora, que todo este trance que venimos viviendo con la pandemia sumó en cuanto a campañas para que la gente se alimente realmente mejor? Y hay más concientización sobre la alimentación. Por ejemplo, vimos que el exceso de peso puede ser una complicación en una enfermedad infecciosa.
También la desnutrición es un problema, si bien esta pandemia nos hizo entender que algo que no podemos parar es la alimentación y además la salud. Ahora, con respecto a lo que decías de que hoy por hoy hay más conciencia también para tener en casa de repente una huerta, para darle una mano a los productores en casa, ¿qué es lo más recomendable que podemos llegar a plantar y a consumir a la vez? Bueno, generalmente lo que es más fácil son, por ejemplo, tomates, los vegetales en sí, también frutas, ¿verdad? Que si bien hablamos de una alimentación saludable, este grupo es uno de los que existen. También tenemos nosotros la guía nutricional, la olla, que están estos grupos en color verde. Eso significa que podemos comer en una porción mucho mayor. Qué buen punto es el que tocas, doctora. Están en color verde. Sí. ¿Y cuáles son esos alimentos? Y son entre la base tenemos los cereales. Sí. Los cereales serían arroz, sí. Los fideos, los panificados en sí. Tenemos algunos tubérculos. Después tenemos también las frutas, sí. Los vegetales en sí, los vegetales que tenemos, las hortalizas, las verduras. Eso está básicamente relacionado por lo que tiene que ver con el valor nutricional o también porque genera esa saciedad de repente cuando lo consumimos. En cuanto a valor nutricional, son los que aportan fibra, sí. que es muy importante a nivel de nuestro estómago, ¿verdad? Sí. También sacia y también aporta vitaminas y minerales. ¿Cómo estamos en cuanto a las acciones que vamos a tomar, por lo menos en lo que tiene que ver con los 6 primeros meses en base a este día? Y bueno, es una lucha, sí. El tema de... Existen programas, ¿verdad?, que ayudan a concientizar. Y yo creo que este paro que hubo nos ayudó también a entender la importancia que es la alimentación, porque la alimentación no es opcional, sino que es algo que tenemos que recibir día a día. Con respecto a los datos que hay sobre el Día Mundial de la Alimentación, hay familias que ni siquiera llegan a hacer 3 comidas al día, sino que son solamente 2 comidas al día, y los que hacemos realmente esas 5 a 6 comidas al día nos damos cuenta de la importancia, de lo bendecido que somos muchas veces, y creo que este día también en este sentido está muy relacionado a todo lo que tiene que ver con no desperdiciar esos alimentos, ¿verdad? Sí, de hecho que una de las acciones es el desperdicio de alimentos, porque si bien hay escasez, sí, en ciertos grupos, hay también el desperdicio y eso afecta al medio ambiente y es una problemática. Ya conocemos el tema del cambio climático y que eso también afecta a la hora de la producción de los alimentos. Entonces estos desperdicios podemos reutilizar los alimentos que nos sobran, ya que somos bendecidos, como decís, y son acciones que, por ejemplo, si te sobra el famoso asado de los domingos, sí, entonces reutilizar en una cena, por ejemplo, esa es una opción. También podemos usar las semillas de las calabazas, del zapallo, podemos tostar, podemos utilizar dentro de nuestra alimentación, dentro de nuestros platos de cada día, y eso aporta también y además reducimos y ayudamos al planeta. Increíble fue cuando inició la pandemia, hasta los influencers, chefs, cocineros, se pusieron todos como en una misma línea a enseñarnos la manera de reciclar, y creo que esa sin duda es una de las experiencias que nos está quedando. Sí. La verdad que sí, yo por ejemplo vi cómo las personas empezaron a hacer panes, sí, en sus casas, y es muy importante porque es dentro de todo los alimentos caseros son los más nutritivos. Sí, y después el tema del desperdicio, de cómo hacer, por ejemplo, si te sobra un arroz, hacer croquetas, sí, si te o soufflé. Sí, sí. O si no, si te sobra pan, puedes hacer budines con eso. Otras preparaciones, claro, además. Ir transformando los alimentos. Ir transformando. Entonces, básicamente es conciencia de que esos alimentos no debemos de desperdiciar, sino aprovechar.
Licen, muchísimas gracias por acompañarnos en A Tu Salud. Te quiero entregar los productos de Dumox que siempre nos acompañan como cada sábado para que te sigas cuidando. Gracias, licenciada. La licenciada Alicia Sánchez aquí en A Tu Salud. Muchas gracias. La verdad que me iba a costar mucho decirle a ellos tengo cáncer. Sí. Entonces, la cirugía se hace en el transcurso de 30 días después de la quimio. De la última quimio. También hay que saber en qué se debe utilizar o cómo se debe utilizar esa herramienta que es el autoexamen, que si existe algún hallazgo sospechoso, acudir a consulta con el especialista antes de alarmarse. Un evento donde participan varios países de todo el mundo, porque es mundial, y la finalidad de este día es la concientización sobre acciones para erradicar el hambre. Cerramos este programa donde como comunicadora tuve un arco iris de sentimientos positivos que espero hayan llegado a vos. Si el mensaje llegó a vos, aunque sea una persona, mi trabajo aquí está hecho. Gracias por acompañarnos durante 60 minutos. El próximo sábado tenemos mucho más para hablar de salud.